Sanidad rectifica supplant de asesorar a ombro de el teléfono 016 de maltratada. La iniciativa ha recibido una ola de crítica que han provocado que el ministerio retire la cláusula del pliego del contrato. El Ministerio de Sanidad ha dado un paso atrás y a no incluir en el teléfono 016 de atención a mujer maltratada y el asesoramiento a hombro sobre conciliación, separación, divorcio, custodia de gens o resolución pacífica de conflicto. La inclusión de este servicio en el pliego de condiciones del contrato ha provocado una ola de crítica de la oposición, asociación de mujeres responsables del servicio a lo largo de este martes que han hecho que el departamento que dirige de leur Monzera rectifique y abandonne la idea. Así, la delegación del gobierno para la violencia de género, dependiente del Ministerio de Sanidad, modificará el pliego y suprimirá esta cláusula. El nuevo contrato seguirá manteniendo la naturaleza que siempre ha tenido este servicio contra la violencia hacia la mujer, según un comunicado oficial remitido por Sanidad. El ministerio atribuye su rectificación a la consideración vertida en diversos medios y a la polémica suscitada por la información. El comunicado no explica quién tomó la decisión o cuáles fueron los motivos por este periódico ha pedido sans éxito hablar con algún representante del ministerio. Sanidad ana dans la nota, no obstante, que el servicio recibía asciende de su inicio llamada d'ombre que solicitan información y realiza en consulta para prevenir y combatir la violencia de género. Si bien no ha cuantificado el número porque asegura que el informe emitido por el 016 no desagrega la llamada de hombre y mujer. Y, aunque retira la cláusula, asegura que la intención del ministerio era atender a lo varón en este número, que funciona desde 2007, no como víctima sino como parte del entorno de la mujer que puede estar sufriendo violencia de género. PSOE y Podemos, que han pedido comparecencia de representantes del ministerio para aclarar lo ocurrido, comparten que los hombres necesitan asesoramiento y formación sobre violencia de género pero en otro canal. La ex-secretaria de Estado de Igualdad, Soledad Murillo, acusó antes de conocer el cambio al ejecutivo de Mariano Rajoy de ser sádico con la mujer y desfigurar la utilidad de este número. E una manera de deshabilitar un servicio generado, credo y pensado para atender a la víctima, añadió una de las responsables de poner en marcha este servicio con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El 016 tenía como cometido garantizar a la víctima una primera información en clave confidencial y para que la comunidad autónoma derivara a posible afectada desde lo número regional, ANAD. Ampliar la cuestión que nada tient en que cinquième con la violencia de género y confundir a los ciudadanos y denaturalizarlo, criticó también la vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Juristas ATMI, Altamira Gonzalo, que señalaba este cambio como un posible riesgo para el pacto de Estado contra la violencia de género recién alcanzado.
que el gobierno promueva el pacto y al mismo tiempo medida de este tipo significa que no se lucha de manera eficaz o no se sabe assez, dijo.